Bienvenido y bienvenida a Sherpa Podcast, donde te hablaré de manifestación, mindset y marketing para life coaches. Si eres un life coach o aspiras a ser life coach con una marca personal y ayudar a otras personas partiendo de tu historia de vida, este es tu nuevo podcast favorito. Sé que suena un poco extremo, pero te invito a que lo corrobores. Yo soy Esther Iturralde, soy creadora de Sherpa, la mejor certificación en español que está limpiando la reputación de una vocación muy malinterpretada, y estoy aquí para traer claridad ante las herramientas transformadoras que usamos en coaching, las estrategias de marketing consciente, tendencias de valor para crecer tu audiencia, autenticidad en un mundo digital, física cuántica, espiritualidad consciente y mucho más. Este podcast es para aclarar, desmitificar y elevar la industria de life coaching en español. Escuchando este podcast no habrá pretexto para que recibas a tus clientes ideales y vivas la carrera de tus sueños. Todos tenemos un montón de creencias limitantes cuando se trata de cualquier área de nuestra vida. Dinero, éxito, amor, aprobación, cuerpo, hábitos. Todos estamos llenos de creencias que de alguna manera nos coartan, nos limitan y nos mantienen siendo realistas. Si alguna vez has dicho o has escuchado que alguien diga, bueno, ya siendo realistas, no creo que tal cosa pase, o va a estar muy difícil tal cosa, o lo más probable es que no vaya, o que no salga, o que no lo hagamos, ¿no? Porque bueno, ya siendo realistas, ¿no? Si alguna vez has escuchado eso y lo has validado como una frase que no te perjudica en nada, no has visto realmente que vivir una vida de manifestaciones conscientes es básicamente la invitación a dejar tu realidad actual atrás para accesar a una realidad virtual, a una realidad que quieres crear. Fíjate, cuando creamos herramientas como el Vision Board o el manifiesto de deseos, o hacemos affirmation box, o decimos afirmaciones y decretos, o hacemos ejercicios de visualización, ¿no? En nuestra meditación, y nos imaginamos un yo del futuro, teniendo cosas diferentes, viviendo algo que no vive hoy, estamos haciendo todo menos ser realistas. Estamos atreviéndonos a soñar con una realidad que va a cambiar. Dejará de ser realista para convertirse en algo irreal, ¿no? Algo que estamos atreviéndonos a querer. Entonces, a partir de este momento, cada vez que tú digas, bueno, ya siendo realistas, no creo, o sí creo, o bla, 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 estás despojándote de tu visualización para recrear la realidad actual, ¿no? Estás recreando algo que ya es una monotonía o que ya está manifestado. Cada vez que somos realistas, estamos queriendo mantenernos en lo que ahorita es. Ya sea que sea bueno o que sea, o sea, que lo cataloguemos como bueno o como malo, que lo querramos perpetuar o que no lo querramos perpetuar. Cuando tú eres realista, te acomodas en la frecuencia vibratoria en la que ya estás, ¿ok? Entonces, ser realistas realmente no nos ayuda en nada más que a mantenernos donde estamos. La invitación de todas las herramientas que hacen mención a la física cuántica y a nuestra responsabilidad de manifestar conscientemente lo que tú y yo queremos, estamos queriendo dejar una realidad atrás. Estamos atreviéndonos a pensar como quien vive otra realidad y sentirnos como quien siente otra realidad para que esa realidad se manifieste. Entonces, cuando tú regresas a ser realista después de esos ejercicios, digamos que los abandonas para retomar otra frecuencia vibratoria que por mucho las tiene de ganar, porque ya la manifestaste, porque tu sistema nervioso ya tiene práctica en esa realidad. Si te fijas, cuando tú vuelves a ser realista en cualquier escenario, hay una comodidad en tu sistema nervioso. Es como decir, estoy tratando de soñar, ¿no?
Estoy tratando de soñar, estoy tratando de imaginarme, estoy tratando de sentir la frecuencia vibratoria que estoy imaginando. Y luego digo, pero bueno, ya siendo realistas, y hay una comodidad energética, aunque no sea lo que quieres, aunque te mueras de ganas de cambiar un escenario, hay una comodidad en decir, bueno, ya siendo realistas, aquí me es fácil decirte lo que creo que va a pasar. Aquí me es fácil decirte lo que creo que es posible. Aquí me es fácil acomodarme, porque mi sistema nervioso reconoce y no tiene que estirarse para creer otra cosa, ¿no? Entonces, lo menos necesario para que cambies tu realidad económica es que seas realista, ¿ok? Ahora, hay veces que queremos ser realistas porque caemos en el error de pensar que si soñamos y visualizamos, vamos a cometer errores fatales, ¿no? Podríamos perder nuestros ahorros, podríamos quedar endeudados, podríamos perderlo todo, podríamos, ¿no? Hacer algo que no nos convenga. Y ahí lo que estamos haciendo es subestimar nuestra inteligencia, ¿no? Tú y yo somos muy inteligentes para saber qué decisiones son oportunas, qué decisiones estiran responsablemente nuestra liga de lo que es posible recibir, de lo que nos merecemos, de lo que es momento y en qué momento estamos siendo simplemente sumamente irresponsables porque estamos estirando nuestro sistema nervioso a un lugar donde entrará en caos, ¿no? Entonces, tú y yo podemos soñar despiertos con una realidad que no es nuestro realismo, ¿no? Sin perder la noción de que tenemos mucha inteligencia para tomar decisiones que nos eleven, que nos levanten, que nos permitan exponenciar nuestros alcances económicos y, por supuesto, en cualquier otra área también, ¿no? En el amor, en la espiritualidad, en el éxito, en liberarnos de cualquier miedo, fobia, cualquier tipo de cosa que en el pasado nos haya causado dolor y que no nos lo estamos permitiendo en el futuro. ¿Okay? Entonces, bueno, apunta por ahí en tu cuadernito de trabajo. Mi misión de hoy es no regresar a ser realista. Mi misión de hoy es quedarme en una realidad virtual mientras tomo decisiones responsables, que van de la mano con mi sistema nervioso y que estiran en medida justa mi corazón para permitirme recibir más, demandar más, reciclar más la energía del dinero. ¿Okay? Y quiero empezar con una creencia limitante que a lo mejor te identifiques. La creencia limitante dice que a mí no me toca lo más bonito. Fíjate, yo tuve esta creencia limitante por mucho tiempo y era una creencia limitante experiencial. Fíjate, hay dos tipos de creencias limitantes. Seguramente esto ya lo has escuchado antes, pero es momento de repasar. Tú y yo tenemos un paradigma que básicamente es la acumulación de múltiples creencias, ideas, estereotipos que tienen que ver con la cultura, la religión, el estrato social, el nivel educativo, el círculo que me tocó, lo que se valida en mi hogar, en mi casa, en mi escuela, ¿no? Entonces, mi paradigma de creencias está repleto de creencias que me sirven y creencias que me limitan, ¿no? Es una acumulación de ambas. Dentro de las creencias que me limitan, hay otra subdivisión, que son las creencias limitantes heredadas, es decir, las que me pasaron sin que yo tuviera vela en el entierro. Desde que tú y yo éramos chiquitos, nos dijeron cosas que tenían que ver con el dinero. Percibimos cosas que aunque no nos dijeran directamente, estuvimos en un ambiente que vibraba en la sintonía de abundancia por aquí, escasez por allá. El dinero es bueno para esto, es malo para esto. Puedes usar el dinero para estos gastos, no debes utilizar el dinero para estos otros, ¿no? Entonces, todas esas creencias fueron limitantes, fueron heredadas, porque ya teníamos creencias antes de que tú y yo tuviéramos ni siquiera la posibilidad de ganarnos un peso, ¿no? Desde que éramos muy chiquitos y queríamos alguna cosa y se nos dijo que
no podíamos desperdiciar porque había costado dinero, ¿no? O el dinero era difícil, o no podíamos irnos de viaje porque algo que tenía que ver con el dinero, o no había vacaciones por algo que tenía que ver con el dinero, o quizá no nos podían comprar ese helado en el parque porque ya nos compraron otra cosa, ¿no? Entonces, todas esas experiencias que no son buenas ni malas, solamente son experiencias normales a las que todos nos enfrentamos en nuestros hogares. Vamos creando algunas creencias heredadas que no tienen nada que ver con nuestra experiencia personal. Bueno, el otro tipo de creencias sí tienen que ver con tu experiencia personal, ¿ok? Cuando yo era muy chiquita, fíjate, yo nací en una familia grande. Yo era la quinta hija, ¿no? Y nací como pilón. A mí siempre se me dijo que llegué tarde, que llegué inesperada, que fui el pilón, que fui la extra, ¿no? Y la verdad es que eso en particular, aunque después tuve que hacer mucho trabajo de niño interior para quitarme esas creencias, en su momento siempre me lo tomé por el lado amable. Nunca me ofendió. Siempre me sentí de alguna manera amada, a pesar de que había llegado a la fiesta empezada, o a pesar de que mis hermanos ya estaban más grandes y había un grande gap generacional, ¿no? Pero la creencia experiencial que se me empezó a hacer es que yo era la última en la fila para que me tocara lo más bonito, ¿no? Y empieza con cosas muy sutiles. Por ejemplo, en mi casa comíamos y teníamos ciertos lugares asignados, ¿no? En la mesa. No es como que alguien haya dicho, simplemente era una práctica que se llevaba a cabo todos los días y por repetición ya era algo que dábamos por hecho. E incluso que alguien se sentara en un lugar que no le tocaba era muy incómodo y extraño, ¿no? Como que nos sacaba del rol jerárquico en la familia. Entonces, ¿a quién le tocaba el lugar más bonito de todos? A mi papá, ¿no? A mi papá le tocaba la cabecera, mi papá le tocaba el sillón más cómodo de la sala de tele, a mi papá le tocaba el lugar privilegiado en la sala, la recámara más grande, la recámara con vestidor y baño, ¿no? A mi papá le tocaba ese lugar. Por supuesto, a mi mamá le tocaba el segundo lugar más bonito, ¿no? Porque era la segunda persona en autoridad. Y cuando mi papá no estaba, mi mamá decía absolutamente todo lo que se hacía, lo que no se hacía, los permisos, los no permisos. Y por supuesto, le tocaba el lugar más bonito. O si alguien podía usurpar el lugar que le tocaba a mi papá, literal, su silla, pues era mi mamá. Después tenía dos hermanos mayores y un medio hermano que llegó a vivir con nosotros y también llegó a agarrar los lugares más bonitos. Que tuviera su habitación propia, los primeros miembros de la familia que tuvieron coche o que podían utilizar el coche de mi papá eran ellos. Después, mi hermana mayor. Por supuesto, mi hermana mayor era mi adoración. Y entonces ella tenía los juguetes más bonitos, las oportunidades más padres cuando se tocaba de cosas de niña, ¿no? Y eventualmente también permisos. Permisos para salir. Mientras más grande eras, tenías los mejores permisos, ¿no? Entonces, desde muy temprana edad, yo empecé a experimentar el esperarte a que te toque tu turno, el esperarte y a compartir, ¿no? Entonces, no es una creencia limitante experiencial que se sintiera como algo malo, se sentía como algo normal, se sentía como un orden jerárquico obvio. Nunca me peleé con esta realidad en esos momentos. Después, hay otras formas en las que te puedo decir que esta creencia se como fortalecía. Por ejemplo, la verdad es que en mi casa había muchas bocas que alimentar y mi papá se rifó. Yo no sé ni cómo le hizo para pagarnos la escuela a todos, para pagarnos comida, para darnos ropa, sustento y protección. Todo lo que te decía que en la pirámide de Maslow está en el renglón de hasta abajo. La verdad es que hizo una muy buena magia para que siempre hubiera para todos, incluso en momentos donde se quedaba sin trabajo. Y hubo varios momentos donde no había chamba para mi papá y lo primero que se sacrificaba era la franja del medio de la pirámide, por ejemplo, los gustos, los hobbies, las clases extracurriculares o vender los coches, ¿no? Hubo varias etapas de vacas flacas, como mi mamá les llamaba, donde vendían los coches y también se vendían en orden jerárquico. Si yo ya tenía algún hermano con coche, pues se vendía el coche a mi hermano y se utilizaba ese dinero para los gastos
vitales de la casa. Cuando se acababan esos ahorros, entraba el coche de mi mamá, se vendía y entonces se utilizaba para pagar los gastos vitales. Y cuando de plano estábamos muy mal, entonces ya era el coche de mi papá, lo cual hacía que tuviéramos que ir a la escuela caminando o que tuviéramos que limitarnos de ir muy lejos, ¿no? Entonces, en momentos de vacas flacas, de cualquier manera nunca nos faltaron las cosas vitales, como el sustento, la casa y la comida. Entonces, yo no sé cómo mi papá hizo magia para eso, pero me acuerdo perfecto que la fruta que había en casa siempre eran frutas grandes. Por ejemplo, sandía, melón, papaya o plátanos, ¿no? Esas eran las frutas que había de cabecera en casa. La verdad es que mi mamá también hacía magia para que siempre hubiera, ¿no? Cosas saludables que comer, etcétera. Entonces, para mí, se me hizo una idea como muy romántica al respecto de las frutas caras, ¿no? Por ejemplo, las fresas, los blueberries, los blackberries, los raspberries, los kiwis, los lichis, todas esas frutas eran como un tabú para mí de chiquita, ¿no? Cuando veía que alguien en la escuela llevaba un topper con fruta, ¿no? De ese tipo, yo siempre decía como, oh, no, yo traía mi plátano medio aplastado en la mochila, ¿no? Que ya había perdido todo el gusto, ya había perdido todo el gozo por comerme una de mis frutas, ¿no? Que yo veía como ya muy parte de la rutina y de la monotonía. Entonces, se me empezó a hacer esta idea, ¿no? De que había frutas bonitas que a mí no me tocaban o que en mi casa no había, porque mi mamá no las compraba. ¿Por qué? Porque era imposible hacer que rindiera una cajita de fresas para tantos en casa, ¿no? Y habría que comprar un costal. Entonces, estas creencias limitantes se hicieron en mi mente, pero nunca las viví como con duelo realmente. No es como que sufría o me sentía menos, simplemente se me hizo la creencia de que a nosotros no nos toca, en mi casa no hay, para mí no hay. O si hay, tengo que esperarme mucho tiempo para que llegue. Interrumpo rapidísimo este episodio solamente para hacerte una invitación muy especial. No sé si te enteraste, pero a finales de junio tenemos un evento en vivo que se llama Sherpa Weekend. Va a ser un fin de semana repleto de actividades, de clases de teoría, de práctica, de hipnosis, de breathwork, de sesiones de Q&A. Una probadita, un fin de semana intenso, completamente gratis, para que te enteres qué es Sherpa, cómo se vive la certificación, qué es lo que puedo esperar de las sesiones en vivo, cuál sería la sensación de pertenecer a Sherpa. Ven y empápate un fin de semana para que puedas checar con tu corazón y con tu intuición si esto es lo que estás buscando. Tendremos tiempo para conectar, resolver todísimas tus dudas y, por supuesto, si decides unirte a Sherpa, podrás hacerlo después de este evento. No pierdes nada con meterte porque el evento es completamente gratuito. Y si ese fin de semana estás ocupado o ocupada, tendrás acceso a las grabaciones por 2 semanas después del evento. Así que lánzate a las notas de este episodio, dale clic en la página, regístrate al Sherpa Weekend, llena una aplicación con información para que pueda yo conocerte mejor y recuerda, el boleto te va a llegar a tu correo electrónico completamente gratis y vas a poder venir o disfrutar el contenido en el tiempo que mejor te convenga. Ahora vamos a hacer un fast forward, muchos años en el futuro. Y voy a contarte que cuando yo finalmente me independicé, esto no tiene más de una década, o sea, literal, esto está cumpliendo 10, 11 años, que fue cuando me independicé, que fue cuando estaba pasando por una depresión amorosa fuerte, que fue cuando estaba cuestionando muchas de mis elecciones, muchas de mis decisiones, ¿no? Finalmente estaba enfrentándome con el reto de pagar mi propia renta, de vivir sola, de tener gastos fijos. La verdad es que también muy tarde. Y te puedo asegurar que parte de las razones por las cuales yo hice 1000 simulacros para independizarme, pero nunca lo logré hasta que mi mamá me empujó del nido, fue porque era algo bonito. Tener mi propio depa, a mí me toca. Claro que veo que es posible, racionalmente lo entiendo, pero tengo múltiples creencias limitantes subconscientes que operan como una telaraña que me limita. No son estos grandes pilares de, para mí es difícil, el dinero es complicado, la gente no paga por diseño gráfico, que era mi modo de empleo en ese entonces,
sino que además había una telaraña emocional, ¿no? Había una telaraña emocional llena de creencias que no sé si son tristes o no, si son malas o no, porque para mí están tan normalizadas que estoy acostumbrada a limitarme aun cuando ya no hay límite. Entonces, te cuento que cuando yo vivía sola y empecé a comprar mi propia despensa, me acuerdo de ir al súper y enfrentarme con analizar qué quiero comprar para mí. Primero pasé por comprar de más, comprar cosas baratas y comprar más de lo que necesito para una persona, ¿no? Entonces confundí comprar mucho con abundancia. Decía yo, bueno, voy a comprar el súper y voy a comprar, y de repente tenía una penca de plátanos y una papaya enorme para una persona nada más, ¿no? Entonces, picaba mi papaya y de repente se me empezaba a hacer vieja en el refri, o los plátanos se me empezaban a oscurecer y yo empezaba a sentir prisa por comerme mis plátanos, porque no estoy acostumbrada a que las cosas se desperdicien. Nunca lo vi, ¿no? Después de esa etapa, pasé por empezar a comprar solo lo necesario. Y entonces me empecé a topar con el reto de poder comprar cajitas chiquitas, una cajita de fresas o una cajita de blueberries. Y me incomodaba muchísimo el precio. ¿Por qué? Porque por una cajita de blueberries me sale lo mismo comprar una penca de plátano, ¿no? Entonces empecé a batallar con eso. No es cantidad, es qué sabor prefieres. Y entonces empezó a salir a la superficie la creencia de lo más bonito no me toca. Esta caja, esta fruta, nunca la he normalizado en mí, ¿no? Entonces, estas creencias empezaron a ser muy obvias, ¿no? De repente me empecé a topar con otros productos, ¿no? Que ya no tenían que ver con fruta, que tenían que ver con otras dinámicas de mi vida moderna, ¿no? Empezaba a pensar que para mí iba a ser mejor comprar leche sin lactosa. Entonces, empecé a querer comprar, por ejemplo, leche de almendra, ¿no? Me acuerdo toparme con la discrepancia en precios de la leche de vaca con la leche de almendra o la leche de coco o estas leches que de repente empezaron a estar muy en boga hace unos 5 o 7 años, ¿no? O incluso tal vez 10 años, pero me acuerdo que fue parte del proceso de empezar a ver eso y darme cuenta que un litro de leche a mí me rinde toda la semana, ¿no? Que no necesito comprar una caja de leche que me va a durar toda la vida, porque en mi infancia vi que una caja de leche llegaba semana tras semana porque apenas nos rendía. Empecé a darme cuenta que ya no era cantidad, sino calidad lo que podía darme. Y ahí tuve que enfrentarme con mucha incomodidad. Entonces, todo esto que te cuento es para desmitificar que tener lo que quieres se va a sentir siempre cómodo, amplio, expansivo al inicio. Vas a tener que batallar con los conceptos numerales del valor de las cosas. Ayer hablábamos que el dinero está libre de significados. El dinero solamente es energía que me ayuda a hacer un trueque más fácil. El dinero me ayuda a llegar al súper e intercambiar cierta cantidad de dinero por ciertos objetos que me llevo a mi casa y que después me hacen mi desayuno, mi comida, mi cena, mi snack, ¿no? Entonces, el dinero solamente intercambia energía. Vas a tener que liberarte del miedo de romper algunos estereotipos que estén tan anclados en tu mente que vengan desde tu infancia, que ni siquiera los hayas catalogado como limitantes, porque es una telaraña de normalidad que está en tu sistema nervioso, que te guía a repetir patrones sin darte cuenta. Muchas de nuestras creencias limitantes con el dinero están en una capa subconsciente y que solamente van a empezar a subir al consciente cuando empieces a tocar las fibras sensibles, ¿no? Cuando empieces a actuar, cuando empieces a cuestionarte, ¿qué se me antoja? ¿No? Cuando llegues a un restaurante y veas la carta y no te guíes por qué se te antoja gastar hoy y entonces ubiques la comida que está en ese rango. ¿Qué pasaría si realmente nos limitáramos a ver
cuánto cuestan las cosas y dijéramos, si yo puedo llegar a este restaurante y comprar lo que se me antoje, ¿qué elegiría? Y después ver la reacción cuando ves el precio. ¿Qué pasaría si llegas a una zapatería y decides ver qué zapatos te compras y reservar ver el precio hasta el final? ¿Qué tan cómodo estarías viendo esos precios? Entonces, recuerda, el dinero no tiene ningún significado. El número que ves enfrente de ti solamente es un número. Reconciliarte con el dinero y empezar a estirar tu capacidad de recibir lo que quieres y seguramente todo lo que pusiste en tu vision board, si es que lo tienes hecho, va a demandar que te atrevas a incomodar tu sistema nervioso para que salgan a flote las creencias subconscientes, incluso las que te parecen normales porque has aprendido a vivir en un orden jerárquico, tal vez en la oficina, tal vez con tu pareja, tal vez priorizando a tus hijos. Te has acostumbrado a comer o a tomar o a usar cosas que ya fueron disfrutadas o que ya fueron estrenadas por alguien más. Y aquí no se trata de decir estrenar es mejor o más caro es mejor o mejor calidad siempre va a ser necesaria, ¿no? Tú tienes la inteligencia para separar, para elegir, para saber cuándo. Es que te decía, no subestimes tu inteligencia. Más bien permítete que cuando realmente empiezas a tomar acciones inspiradas que te retan a empezar a tener cosas más bonitas o más valiosas o más retadoras para tu sistema nervioso, va a ser completamente normal sentir un poco de confusión, sentir un poco de incomodidad. ¿Sabes por qué? Porque estás dejando de ser realista, estás dejando una realidad atrás, estás dejando una piel en el pasado y eso no tiene nada de malo, solo es. Ahora, ayer tuvimos una ponencia que nos hablaba de las lealtades familiares y muchas veces esas lealtades familiares van a seguir activas incluso en tu independencia, ¿ok? Vas a tener que dejar atrás dinámicas, como en tu infancia se guardaban las cosas en el súper, cómo se cuidaban las cosas, cuánto tiempo duraban, qué elecciones se hacían. Todo eso es lo más realista para nosotros, sobre todo cuando no lo hemos explorado. Todo eso es cómo nos educaron. Todo eso es qué dice mi paradigma al respecto de cómo funciona la manera en la que invierto mi dinero, la manera en la que uso mis recursos. Entonces, dejar una realidad atrás va a implicar que puedas desapegarte de la forma en la que se han hecho las cosas, la forma en la que se hace la despensa, la forma en la que se priorizan los gastos, la forma en la que se ordenan las cosas, la forma en la que eliges qué es lo que utilizas, qué es lo que comes, qué es lo que cenas, qué priorizas y qué no, ¿va? Entonces, eh, observa tu vision board. Quizá en tu imaginación sagrada no tienes que buscarlo si lo tienes lejos de ti, pero seguramente si lo ves seguido, puedes cerrar los ojos un segundito y hacer un recorrido virtual por tu vision board. Encontrar qué imágenes hay ahí, qué objetos, qué lugares, qué experiencias. Y luego darte cuenta si ser realista te ayuda a acercarte a ese mundo. Vas a tener que analizar cuáles son todas las creencias que vas a tener que dejar atrás. Incluso las creencias que están tan normalizadas que todavía no suben de tu subconsciente a tu consciente. Hola, mi nombre es Patricia Mora y quiero platicarte cómo ha sido mi increíble proceso de transformación en Sherpa Coaching Certification. Lo primero que te quiero contar es que desde que viví lo más duro que pude haber experimentado en la vida, que fue el trascender de mis 3 bebés, desde ese momento sentí un llamado en mi corazón para ayudar a más personas que estuvieran viviendo la misma situación. Genuinamente quería ayudarlas para que pudieran comprender la fuerza y el regalo que existe detrás de esta experiencia. Pero me di cuenta muy rápidamente que tener la experiencia no era suficiente, que yo lo hubiera vivido, de alguna forma me capacitaba y me daba la autoridad para poder ayudar, pero me faltaba también tener herramientas, poder conocer las formas de ayudar mejor a esa persona que yo tuviera enfrente, poderla contener, poderla dirigir y darle todas esas herramientas y recursos que le ayudarán a transformarse y a catapultar su experiencia de vida.
Después de mucho buscar, después de estar viendo tantas certificaciones de coaching en español como pueden existir, te quiero contar que ninguna se acercó siquiera a todo lo que ofrece Sherpa. Inmediatamente supe que esta era la certificación para mí, que me iba a preparar para poder servir en la vida a esa tribu que tanto necesita de mi mensaje, de mi energía y de mi experiencia. Fue así que tomé una de las mejores decisiones de mi vida, certificándome para poder ayudar. Y quiero contarte cómo es mi vida hoy. Primeramente doy sesiones 1 a 1 con papás de todo el mundo desde mi casa en Zoom y es increíblemente satisfactorio ver cómo van avanzando y cómo puedo ayudarles en su experiencia de vida y en particular en su proceso de duelo. Por otro lado, también creé 2 membresías. Una que es para ayudar a padres en duelo, para darles sesiones grupales de coaching, y otra que es para padres que están yendo por un nuevo embarazo después de ver trascender a su bebé celestial. Estas 2 membresías son hoy una comunidad que suma más de 40 papás. Y cada vez que les doy coaching grupal, cada vez que escucho que algo que vieron en la plataforma de contenido les ayudó, cuando los veo compartir en el chat con otros de la comunidad cómo se apoyan, cómo se unen, créeme que ahí es donde comprendo que eso es a lo que vine a esta tierra. Por otro lado, quiero contarte que también tengo un programa intensivo holístico que es de 8 semanas. Y este programa ya van más de 15 papás que se unieron y he trabajado con ellos de forma increíble dándoles coaching grupal y es mi programa High Ticket. Para que te des una idea, para entrar a este programa hacen una inversión de alrededor de $400. Hoy van más de 15 papás que ya están allá afuera viviendo todos los beneficios de haber estado en este programa en donde les di coaching puntual para todo lo que están experimentando en este proceso de vida. Pero no acaba ahí porque también te quiero contar que tengo un chat exclusivo para mamás que desean recibir apoyo vía texto, porque muchas veces no estamos listos para poder entrar a una sesión de coaching, para poder entrar a que nos ayuden, para hablar de lo que nos sucedió y este chat actualmente también me representa un ingreso importante por algo que me gusta mucho hacer, que hago desde mi zona genio, que es escribir, que me encanta, que me inspira y que puedo ayudar a más papás por esta forma también. Te quiero contar que yo tengo un libro que se llama Mi bebé nació al cielo y que hoy, gracias a todo lo que aprendí en Sherpa, hizo posible el sueño de que fuera un audiolibro que está disponible hoy para muchísimas personas vía Bit. Y eso también me representa un ingreso mensual, algo que jamás creí posible. Por otro lado, también te quiero contar que gracias a todo lo que aprendí y a mi poder de manifestación, a mis ganas de llegar a toda esta tribu, es que saqué mi propio podcast que hoy está allá afuera en todas las plataformas, está en Spotify, está en Apple Podcast, está en YouTube, está en todos lados y está llevando mi mensaje al mundo. Pero nada de esto sería posible sin todo lo que aprendí en esta maravillosa certificación. Y por último, algo que es muy importante que sepas. Si tú decides entrar a Sherpa, esta es una transformación de tu vida a todo nivel. No solamente es lo profesional, también va a tocar áreas de tu vida personal. Y quiero compartirte con gran alegría que hoy, después de mucho tiempo, después de muchas cosas que tuve que sanar después de ver a mis hijos trascender, pude manifestar una pareja increíble que realmente atiende los anhelos de mi corazón, que abraza mi historia, que abraza a mis hijos y que yo muchas veces no creí que lo iba a vivir, pero gracias también a todo lo aprendido sobre leyes universales, sobre todo lo que pude sanar, todo lo que trabajamos en esta certificación que, como te digo, es la más completa que hay allá afuera, gracias a eso pude manifestar esto. Y no solo eso, sino que ahora, de todo lo que te platiqué, ingreso más de $2,000 al mes, algo que en verdad es para mí increíble, que yo no creí que fuera a lograr este nivel de ingresos, pero no solo eso, sino que en el futuro tengo también muchos otros programas que voy a lanzar y te doy por ahí una pista, que es que yo también voy a estar certificando a más personas, a muchos papás que desean ayudar a otras almas que están viviendo este duelo. Estoy próxima a sacar mi propia certificación en coaching para duelo gestacional y es un sueño de mi corazón que solo es posible gracias a las bases que adquirí en esta increíble certificación de Sherpa.
Gracias a todo esto, hoy estoy a punto de firmar las escrituras de mi próximo departamento, algo que no creía posible para mí, pero que gracias a todo lo que estoy viviendo como life coach está siendo posible, porque recuerda que tú como yo somos seres creadores y que todo lo que anhelamos ya está ahí para nosotros. Eso es algo que aprendí en Sherpa y que vivo todos los días. Así que si tú estás considerando, si tú tienes un llamado en el corazón y no sabes a dónde ir para prepararte para poder realmente servir a tu tribu, créeme, ya hice el trabajo por ti, ya busqué incansablemente y te puedo asegurar que esta certificación es lo mejor que puedes encontrar allá afuera, una super certificación de coaching en español. Deseo que tomes la decisión, deseo que des el salto para que cambies tu vida tanto como yo he transformado la mía. Te envío un gran abrazo. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. Quiero recordarte que a finales de junio del 2025 tendremos un evento espectacular. Se llama Sherpa Weekend. Un fin de semana repleto de actividades, de clases, de hipnosis, de breathwork, sesiones de preguntas y respuestas. Vamos a modelarte las herramientas de coaching para que sepas más o menos cuáles son y cómo podría funcionar un modelo de negocio como marca personal en tu futuro. Si tu corazón esto es lo que está buscando, este fin de semana completamente gratis te va a dar una probadita sensorial, vibracional y de teoría para que puedas decidir si esto es lo que viene más adelante en tu vida. Este fin de semana, Sherpa Weekend, abre las inscripciones de verano para Sherpa. Si has estado esperando tener más información o tal vez probar, meterte a la certificación y realmente cumplir este sueño, este fin de semana lo diseñamos contigo en mente. Recuerda, la liga para accesar, apartar tu boleto, llenar tu aplicación completamente gratis está en las notas del episodio. Yo soy Esther Iturralde, soy creadora de Sherpa Certificación y estoy aquí para apoyarte en el camino a cumplir este sueño. Te mando un beso y nos escuchamos en el próximo episodio.